Comenzamos una serie que habla acerca de preparando a la familia para la Navidad. Pues como les estaba contando, yo me sorprendo cada día más porque veo las tiendas que cada año empiezan más temprano a poner sus cosas en los negocios, las cosas que venden para Navidad. Así que eso es algo que todos celebramos. Así que cada año, buenos y malos se unen, aquellos de diferentes lenguas que celebran la Navidad también se unen. Cristianos y no cristianos se unen para celebrar este evento. Pero como es una tradición que se celebra, como es una fiesta que se celebra tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, pues muchas veces perdemos el sentido de lo que es realmente la Navidad. Y veía una caricatura muy chistosa que dice que un niño llegó ahí hasta donde Santa y le preguntó: a ver, Santa, ¿y a dónde apareces tú en la Biblia? Y entonces pues era algo un poco chistoso, ¿verdad? Porque hemos mezclado el verdadero sentido de la Navidad con otras cosas que no tienen nada que ver. Así que hay muchas cosas históricas que muchas veces ignoramos acerca de esta fiesta, y hoy va a ser la introducción que nos va a preparar a nosotros para disfrutar el verdadero sentido de la Navidad. Así que para poder saber lo que significa realmente la Navidad necesitamos ir a la historia. Necesitamos saber por qué es que nosotros celebramos esta celebración tan importante. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y de la ley. O sea, en otras palabras, cuando el tiempo de Dios, previsto desde antes de la fundación del mundo, se llegó, Él envió al Mesías para que Él viniera al mundo, y ese fue el tiempo perfecto que estaba en el plan de Dios para enviar a su Hijo en ese momento. Ahora, ¿cómo comprobamos nosotros que ese era el tiempo perfecto? Pues primeramente la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo correcto, el tiempo perfecto. Y más adelante vamos a ver por qué era el tiempo correcto, el tiempo perfecto. Así que Dios, cuando promete algo, Dios lo va a cumplir. Dios no falla sus promesas porque Él no es hombre. Él no se arrepiente. Y cuando nosotros pues leemos las Escrituras, vemos que Él va cumpliendo cada día sus promesas. Así que el pueblo de Israel esperaba promesas para el futuro, y muchos de ellos fueron viendo el cumplimiento de esas promesas. Nosotros todavía esperamos algunas promesas que están en la Biblia, ¿no? Muchos de ustedes ya quieren estar con el Señor. Algunos no se quieren ir todavía, pero algunos esperan esa venida, y más cuando en la vida pasamos por momentos difíciles. Nosotros decimos: Señor, gracias porque un día yo no voy a estar pasando por esto. O sea que Dios va a cumplir sus promesas, y lo cumplió para el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, es el primer anuncio acerca del Evangelio, acerca de que Dios iba a mandar a un Redentor. Y lo que leemos ahí es que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada por el Señor Jesús. O sea que Él iba a tener victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la muerte, para que usted y yo pudiéramos tener victoria por medio de Jesucristo. Así que Dios envió a su Hijo en el momento preciso. Así que la historia dice que en el tiempo de Malaquías, que fue el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, entre el tiempo de Malaquías, y que es el último libro del Antiguo Testamento, y el primer libro del Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio, 400 años donde Dios no se pronunció. Normalmente en la antigüedad el Señor escogía un profeta,
Y ese profeta le decía al pueblo lo que iba a suceder en el futuro. Y cuando el pueblo tenía problemas, ellos acudían al profeta y el profeta se comunicaba con Dios y luego ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero hubo un tiempo muy difícil en el pueblo de Israel en ese tiempo, porque ellos, sabiendo que eran escogidos por Dios, el pueblo de Dios, no escuchaban nada de Dios en ese tiempo. Así que pasaron 400 años donde no se menciona nada en la Biblia acerca de esos 400 años. Y cuando nosotros vamos ahí, vemos que Dios estaba preparando todo para la llegada del Mesías, lo que nos dice que aun cuando nosotros no podemos escuchar algo de Dios, sabemos que Dios continúa trabajando. Muchas veces pues sentimos que Dios está en silencio y le decimos, Señor, ¿por qué tú no contestas lo que yo te estoy pidiendo? Eso significa no que Dios nos olvidó, significa que Dios está trabajando, pero está esperando el tiempo preciso para respondernos nuestras peticiones. Así que cuando nosotros escuchamos de parte de Dios, podemos escuchar un sí inmediato, un no o espera el tiempo preciso. Y eso es lo que nos dice la historia. Dice que pasaron 400 años, nadie hablaba. Pero antes de la llegada del Mesías, dominaron varios imperios en la historia. El imperio, recuerdan que Babilonia conquistó ahí el pueblo de Dios y lo llevaron cautivos. Y luego Babilonia fue conquistada por otra nación que eran los persas. Y después la historia nos dice que en el año 334 un hombre llamado Alejandro Magno, quien era griego, rey de Macedonia, comenzó a conquistar muchas regiones en la antigüedad. Y cuando él comenzó a conquistar muchas regiones, él llevaba consigo su cultura. Él llevaba su lenguaje y muchas otras influencias a cada tierra que conquistaba. Alejandro Magno era igual que nosotros. Nosotros llegamos aquí a Estados Unidos y ahora usted ve que por todos lados dice taquería mexicana. Así que él llevaba ahí la lengua, llevaba la cultura, llevaba muchas cosas desde su tierra. Y iba conquistando muchas tierras. Así que por su influencia como conquistador, Alejandro Magno, que para los tiempos de Jesús, él logró que en el tiempo del Mesías hubiera una lengua común, una lengua que todas las personas podían entender. Así que desde Babel, cuando Dios confunde las lenguas ahí, esta es la primera vez donde casi la mayoría de los pueblos podía entender un idioma común, y ese era el griego. Así que cuando nosotros leemos las escrituras originales del Nuevo Testamento, sabemos que se escribieron en griego. Entonces, el mundo volvía a tener un lenguaje universal. Todo el mundo hablaba un poquito de griego. Así como la mayoría habla un poquitito de inglés, así todo el mundo hablaba un poquito de griego. Podía entender lo suficiente. Así que Dios preparó el tiempo, estaba preparando el tiempo perfecto. Pero en el año 280 se dice que fue traducida las escrituras del Antiguo Testamento, fueron traducidas al griego. Así que estas estaban en hebreo y fueron traducidas en griego, la lengua que muchas personas podían entender. Así que cuando fueron traducidas, muchas personas comenzaron a leer, como ellos entendían griego, comenzaron a leer el Antiguo Testamento. Y con lo que ellos se encontraban era que el Mesías iba a venir en un tiempo futuro, que iba a haber un Salvador. Así que la gente comenzó a preguntarse, bueno, si va a venir un Mesías, ¿cuándo va a venir? Y comenzó a despertar eso en la mente de muchas personas. Y decían, esperamos a un Salvador. Pero eso se convirtió más latente en el corazón de las personas cuando en el año 63 a.C., el imperio griego es conquistado por los romanos. Y la historia dice que los romanos dominaban con mano dura. O sea, que ellos conquistan, tenían ahí al
a los judíos, tenían a muchas tierras conquistadas, y dice que ellos los ponían a trabajar fuertemente. No solamente eso, sino que dice que la gente tenía que pagar muchos impuestos a los romanos para poder vivir. Así que era bien difícil poder ser un no romano en esos tiempos, porque toda la gente trabajaba para ellos. Y todos hemos escuchado, ¿verdad?, acerca del Imperio Romano. Era un gran imperio. Lo interesante de ese tiempo, cuando el Imperio Romano conquista ahí a los griegos, sucede algo interesante. Sucedió una paz por 200 años, lo cual famosamente se conoce como la Pax Romana. Lo que sucedió fue que ahí pararon las conquistas. En el tiempo antiguo había mucho temor porque si había un rey, seguramente alguien estaba pensando ahí en quitarlo, ingeniándoselas cómo quitarlo. Pero en ese tiempo hubo paz por 200 años, lo que dio lugar a circunstancias como que los romanos construyeran muchas carreteras por primera vez. En el tiempo antiguo no habían carreteras como ahora. Usted dice, yo tomo la 280 y me voy. Ahí no, era bien difícil. Habían caminos donde usted podía transitar, pero cuando estaba el Imperio Romano comenzaron a hacerse muchas carreteras y se podía transitar más fácil. Así que esto iba dando paso a la venida del Mesías. Ya vamos a ver de qué forma. Pero me gustaría leer ahí, Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Este es el cumplimiento de Isaías 9:2. Cuando nosotros leemos Isaías 9:2, nosotros leemos exactamente esto que se encuentra en Mateo 4:16. De manera que Dios estaba cumpliendo la profecía que había anunciado desde allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo anunció más adelante con Isaías, también lo anunció con otros profetas. Y ahora Él está cumpliendo su promesa. Así que cuando usted vea esas luces que la mayoría de las personas ponen ahí afuera, cuando llega la Navidad, recuerde que esa luz significa la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que el pueblo vio gran luz. Este texto se refiere no solamente a que el pueblo judío veía la luz cuando Jesús estaba llegando, sino que un libertador estaba llegando para todo el mundo. Porque si nosotros decimos, bueno, esto solamente se refiere para los judíos, vemos que no es cierto. Porque cuando vemos la historia, muchos de los judíos rechazaron a Jesús. Así que el Mesías estaba llegando no solamente para los judíos, sino también para todo el mundo. Así que nosotros leemos un pasaje que dice, en el mundo estuvo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea que los judíos no le recibieron, pero esa luz estaba llegando no solamente para los judíos, sino que estaba llegando para todo el mundo. Qué esperanza tan gloriosa estaba llegando a este mundo cuando nosotros estábamos en oscuridad. Así que si hay algo que recordar cuando usted esté poniendo las luces de la Navidad, yo sé que algunos de ustedes ya las pusieron, ¿verdad? Pero cuando usted prenda las luces ahí del arbolito, el arbolito tampoco aparece ahí en la Biblia, pero cuando veamos esas luces, pensemos, esto simboliza la llegada del Mesías a este mundo. ¿Para qué? Para salvar y rescatar a todo aquel que se había perdido. Y si usted se ha dado cuenta de que usted estaba perdido, debe estar súper agradecido. Y esta debe ser una buena fecha para recordar de dónde lo sacó el Señor. Las maravillas que el Señor ha hecho por su vida. Las promesas que Dios ha preparado para que cuando venga el cumplimiento final del tiempo, usted pueda gozar con el Señor Jesucristo en su gloria. Esta es una de las cosas que más me ayudan a mí para vivir. Porque la vida no es fácil, y no sé si para ustedes es fácil, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos desilusiones, luchamos con cosas en nuestra vida, van a venir desgracias en nuestra vida. Habrán tiempos donde estamos aquí
pero tiempos donde estamos en el valle. Y ese es el tiempo donde nosotros debemos recordar, la luz vino a este mundo para darnos esperanza. La pregunta para todos nosotros es, ¿estamos disfrutando de esa luz? ¿Esa luz verdadera? ¿Es Cristo quien trae satisfacción a nuestras vidas? Es una buena pregunta para que nosotros nos hagamos. Así que hubo paz ahí en el mundo, hubo paz por 200 años, Dios estaba preparando, había un solo idioma. Y saben que eso dio lugar para la expansión del Evangelio, para que el Evangelio pudiera ser expandido más fácilmente. Porque ahora la gente podía viajar por esos caminos y anunciar lo que estaba pasando. Más adelante vemos a Jesús haciendo muchos milagros, gente reconociendo de que ese era el Mesías esperado. Y entonces, cuando la gente venía y se daba cuenta de esas buenas noticias y ahora ellos regresaban a sus pueblos, ahora ellos contaban acerca del Evangelio. Y así que en ese idioma común todo el mundo podía comunicarse. Y leemos muchas historias acerca de Jesús cuando Jesús está haciendo ahí muchos milagros. Dice que las personas regresaban ahí a su pueblo, a su lugar de origen y decían, ¿te has dado cuenta de lo que está haciendo Jesús allá? Por eso entendemos de que era el momento preciso, que el Señor había preparado todo para la venida del Mesías. Así que cuando nosotros leemos la historia del Mesías, hay algunos de ustedes que no les gusta leer mucho lo que son nombres en la Biblia, ¿verdad? ¿Ha leído usted el libro de Números? Es tan aburrido que uno dice, ay Dios mío, ¿para qué estoy leyendo esto? Y lo peor es que son nombres que no son comunes muchas veces en nuestro idioma y decimos, ¿para qué se escribió todo esto? Cuando nosotros empezamos el libro de Mateo empieza con algo que se llama la genealogía. Eso significa que se da la ascendencia de Jesús, de dónde viene Jesús. Así que mientras otros evangelios comienzan dando algunas historias como que se apareció un ángel, que Dios había preparado el corazón de María, que Dios había preparado el nombre de sus padres, Mateo no hace eso. Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo estaba escribiendo a los judíos. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo nos damos cuenta de que ese libro fue escrito exclusivamente para que los judíos pudieran entenderlo. Ahora, si nosotros queremos entenderlo, necesitamos entender un poco de la historia judía. Entonces, comienza ahí Mateo capítulo 1 y dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza hablando de la ascendencia de Jesús. Así que, cuando nosotros leemos eso, hoy vamos a estar aprendiendo que hay algunas cosas que podemos aprender acerca de la genealogía, que no está ahí solo porque sí, porque querían solamente ponerlo. Entonces, lo que me gustaría explicarles es que el evento de la llegada de Jesús, en el evento de la llegada de Jesús, están representadas todas las personas de este mundo. Todas las personas de diferentes estratos sociales, diferentes culturas, diferentes lenguas. Así que cuando nosotros estudiamos la genealogía, en la antigüedad, para dar el currículo de una persona, se daba la genealogía de la persona. Por ejemplo, cuando usted va a pedir un trabajo ahora, a usted le piden un currículo. ¿Qué es lo que usted es? ¿Qué es lo que usted ha estudiado? Entonces muchos llegan, yo soy doctor, yo puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto. Mi experiencia es esta y esta y esta y esta. Y le piden algunos papeles, ¿verdad? Comúnmente para aquellos que son constructores, por ejemplo, hace algunos días alguien me dijo, ¿conoces alguna persona que pueda construir? Y entonces yo le dije, sí, conozco a alguien. Me dijo, ¿tienes fotografías de lo que él ha hecho? Y entonces después fuimos y conseguimos algunas fotografías. En el tiempo antiguo no habían fotografías, no había currículum. Así que lo que se pedía de una persona para saber quién era la genealogía. ¿De dónde viene? Lo interesante es que cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús,
Primeramente, lo que me llama la atención es que encontramos a 5 mujeres mencionadas. Ahora, cuando nosotros vemos que en la genealogía de Jesús hay 5 mujeres, no nos extraña ver 5 mujeres. En nuestra sociedad es común mujeres trabajando, mujeres haciendo diferentes cosas. Pero en los tiempos de Jesús, poner a una mujer en la genealogía era como poner algo desastroso que te pasó en la vida en medio de tu currículum. ¿Por qué? Porque no eran aceptadas por la sociedad, eran marginadas. Lo que me encanta de ver que esto está en la genealogía de Jesús, ¿sabes qué? Es que Jesús vino para acoger a todas aquellas personas que la sociedad rechazaba. Y vemos esas 5 mujeres, pero cuando nosotros estudiamos cuidadosamente quiénes eran esas mujeres, no solamente eran mujeres comunes, sino que 3 de ellas no eran judías. O sea, eran todavía más marginadas por no ser judías. Y cuando estudiamos más a fondo la vida de una de estas mujeres, una de ellas era prostituta. Así que aparentemente el currículum de Jesús no está tan bueno, ¿verdad? Y pudiera ser de que nosotros digamos, pero se mejora cuando encontramos a personajes importantes como el rey David. Cuando nosotros leemos la genealogía vemos, y vino de David también. Entonces podríamos pensar, bueno, ahí ya se compensa un poco, lo siento por las 5 mujeres que aparecieron ahí, pero ahora aquí está el rey David. Pero nosotros conocemos la historia del rey David. Dice que cuando los reyes tenían que estar peleando allá en la guerra, el rey David se quedó en casa. Y una vez, como estaba ahí relajado en su casa, vio a una mujer que se estaba bañando allá en otro edificio, la vio y como era el rey, mandó a pedir a esa mujer que viniera a su casa y adivinen quién era esa mujer. Pues era la esposa de uno de los generales que estaba peleando allá en la guerra. Y Urías, quien era el esposo de Betsabé, había salvado al rey David en cierto momento cuando el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Pero a él no le importa. Él es un adúltero de corazón y lo que hace es cometer un pecado con Betsabé. Así que bueno, examinando un poco ahí la genealogía de Jesús, aparentemente íbamos bien, pero ya examinamos la vida de David y vemos que no está tan bien. Entonces, en la genealogía de Jesús encontramos personas adúlteras, personas inmorales, con un pasado no tan bueno. ¿Qué nos dice esto acerca de la genealogía de Jesús? ¿Cómo apunta esto al Evangelio? Número 1, que la gente excluida y rechazada por la cultura, rechazada por la sociedad y hasta por la ley, tiene entrada en la familia de Jesús. No importa cualquier cosa que la persona haya hecho, hay perdón en Jesús, hay aceptación en Jesús. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces, como he predicado en diferentes ocasiones, tu identidad está en algo malo que tú hiciste en el pasado. Y dices, yo soy esto porque esto fue lo que hice en el pasado. Pero no depende de lo que hiciste en el pasado, sino de lo que Cristo ha hecho por ti. Y ahora Él quiere darte su identidad. Así que lo que aprendemos acerca de esto es que toda la gente excluida y rechazada por la cultura, por la sociedad y hasta por la ley, tiene entrada en la familia de Jesús. Y sabe que muchas veces nosotros como cristianos somos selectivos. Queremos solamente aceptar a algunas personas en la iglesia. Y en mi contexto me pasó muchas veces, cuando entraba un bolito ahí, un borracho ahí en la iglesia, pocos se acercaban a él, desconociendo de que había aún salvación para él, había misericordia para él. Pero a mí me encantaba ver un tipo de una persona así entrar a la iglesia, porque yo sabía que aún para ese tipo de personas había salvación. Y es interesante que cuando llega una persona a nuestra iglesia, o a las iglesias de Latinoamérica más que todo, de una manera mal vestida, sin nosotros saber el trasfondo, sin saber los problemas que la persona ha estado pasando, comenzamos a marginarla aún como cristianos.
Pero la genealogía nos dice algo diferente, la genealogía de Jesús. Toda persona, sin importar lo que haya hecho, sin importar su pasado, tiene entrada, tiene perdón a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no debe haber ningún tipo de marginación dentro de la iglesia. Tim Keller, un escritor de un libro que se llama La Navidad Oculta, dice que su santidad, hablando de Jesús, su santidad y su bondad no puede contaminarse con el contacto con nosotros. En cambio, su santidad nos contagia cuando nosotros venimos a Él. Interesante. Dios, Jesús no puede contaminarse. Él no se contaminó al venir al mundo. Sin embargo, nosotros sí podemos contaminarnos de su santidad cuando comenzamos una relación con Él. Así que no importa cuán manchada esté tu vida por el pecado. No importa cuántas faltas morales hay en tu vida. No importa si has cometido fallas tan grandes. Ven a Jesús y Jesús puede limpiarte. Ven a Jesús y Jesús puede limpiarte. Y otras veces yo predico y realmente les digo fuertemente, hermanos, arrepiéntanse de todos sus pecados. Pero esta vez me gustaría decir simplemente, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido en tu vida. Y hay perdón en el momento en que tú vienes a Jesús. Isaías 1:8 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y la grana era un color fuerte, un color rojo profundo. Pero dice que si tú vienes, dice el Señor, venid, vengan a mí, arreglemos cuentas. Y si tus pecados fueren tan sucios, ten seguridad de que serán limpios cuando nosotros nos pongamos a cuentas. Así que vemos ahí cómo hay perdón en el Señor Jesús. Y una segunda cosa que me gustaría decir, aparte de que todos tenemos acceso a la gracia de Dios, es que pues hasta el pecador más grande de este mundo puede tener descanso en Cristo. Descanso supremo. Hasta el personaje más odiado y repudiado por las masas puede experimentar la gracia de Jesús. Y yo pensaba en cuando yo estaba estudiando este pasaje, pensaba en la crisis que está pasando en mi país. Hay un personaje político que nadie quiere, que la mayoría del pueblo no lo quiere. Pero yo me preguntaba, ¿será que este personaje puede encontrar gracia delante de Dios a pesar de muchas cosas por las cuales lo acusan? Y mi respuesta fue sí, hay perdón. Él puede estar totalmente perfecto delante de Dios si él se arrepiente. Y lo mismo pasa con cualquier otra persona. Así que hoy podemos descansar en Jesús. Mateo 1:17 nos menciona algo interesante. Si lo leemos, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia a Cristo, 14. Ahora, es interesante estudiar esto, porque el número 7 tiene una connotación importante ahí en la Biblia. Entonces, si nosotros vemos cuando Dios crea el mundo, Él descansó al séptimo día, ¿verdad? Dice que cuando el pueblo de Israel estaba trabajando la tierra, tenían que trabajar 6 años y en el séptimo día deberían darle descanso a la tierra para que la tierra se recuperara, para que recuperara los nutrientes. Entonces, interesante también que después de esos 7 años iban a pasar otros 7 años y iban a dar descanso al séptimo día. Después iban a dar descanso otros 7 años y así, ¿verdad?
Pero cuando pasaran 7 periodos, 7, 7, 7, 7, cuando pasaran 7 periodos de 7 años, el último año del último periodo de 7, ellos iban a hacer algo. Era el año del jubileo. Ese año del jubileo significaba de que las personas que debían, se les iba a perdonar sus deudas. Ese año de jubileo significaba que ellos iban a descansar. Ese año de jubileo significaba que los esclavos iban a ser libertados. Si alguien tenía un esclavo en ese año de jubileo, lo que iba a pasar es que él iba a salir libre. Sería bueno que nosotros pusiéramos eso en nuestra cultura, ¿verdad? Imagínense todos aquellos que ahora tienen deudas aquí. Y viene el año de jubileo. La casa que usted tiene le iba a quedar. ¿Por qué? Era el año de jubileo, hay que perdonar las deudas. Así que cuando nosotros vemos en esta historia, vemos primeramente en el versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. O sea, ahí tenemos 2 pares de 7 años. Y después, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. O sea, ahí tenemos otros 2 pares de 7. O sea, que llevamos 4. Y después dice, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14. O sea, ahí tenemos 6 pares de 7. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo es el comienzo del jubileo. Cristo es el que vino a dar descanso. Cristo fue el que vino a perdonar las deudas que tú tenías. Cristo fue el que vino para que tú pudieras tener esperanza. Así que toda esa carga que nosotros teníamos de pecado, vino Cristo y la llevó diciendo, vengo para darte perdón. Este es el tiempo perfecto donde yo fui enviado para que tú fueras libre. Y vemos que nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo vino a darnos libertad. Vemos que nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Cristo vino a libertarnos. Así que interesante ver de que en el momento preciso Cristo vino a este mundo. Él es la luz que vino a alumbrar nuestros corazones. Él es la esperanza de nuestras vidas. Él es el descanso a quien nosotros podemos recurrir cuando no todo marcha bien en nuestras vidas. Y no solamente eso, Él es la promesa de que un día nosotros estaremos frente a Dios. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Te pregunto, ¿estás seguro de que tú vas a estar entre esa gente que va a estar adorando a Dios en su segunda venida? Si tienes a Cristo, seguramente tendrás ese descanso eterno. Pero si no tienes a Cristo, necesitas arreglar cuentas con Él y pedirle perdón hoy. Mañana puede ser muy tarde. Vamos a orar. Le voy a pedir a los muchachos que pasen. Y cuando usted esté ahí envolviendo los regalos de la Navidad, prendiendo las luces ahí en su casa, siempre recuerde, Cristo es la luz que vino a este mundo cuando nosotros estábamos en tinieblas. Y Cristo es el regalo de parte de Dios para la humanidad, para que nosotros podamos tener salvación. Señor, te agradecemos por este día. Padre, nosotros tenemos la capacidad de ver lo que muchos profetas desearon ver. Muchos profetizaron de Cristo, pero no pudieron verlo, no pudieron experimentarlo. Sin embargo, hoy nosotros leemos la historia de que tú viniste y que ahora estás aquí para darnos perdón, para darnos libertad, para darnos salvación. Señor, gracias porque ahora nosotros podemos ver hacia atrás y ver de que tú has cumplido tus promesas. Pero no solamente eso, Jesús, también podemos ver hacia el futuro. Lo vemos con esperanza, sabiendo de que tú redimirás esta tierra que gime por pecado,
esta tierra que se destruye a sí misma, esta tierra que se pelea, este mundo roto. Un día tú lo libertarás, Señor. Oro por las personas aquí que están luchando con problemas en sus vidas, que están luchando con problemas en su corazón. Dales libertad, Señor. Jesús, entra en sus vidas y hace esa transformación que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos a vivir en libertad. Porque, Señor, tú viniste para alumbrar este mundo, para que nosotros dejáramos de vivir en tinieblas. Pero esa victoria solo la podemos obtener en ti. Ayúdanos a vivir, Señor, de esa manera. Agradecido, Señor, por la libertad que tú has dado a nuestras vidas. Pido por fortaleza, Señor, por necesidades que tengan mis hermanos. Pido porque este sea un tiempo donde nosotros podamos anunciarle a la gente que celebra sin saber lo que estamos nosotros celebrando, Señor. Que podamos anunciar de esa luz que vino a nuestros corazones para alumbrar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.